Hola, soy Felipe Guardia y soy ultramaratonista. Soy Jorge Umaña, tengo 70 años y soy ultramaratonista. Dos atletas, dos historias, dos escuelas distintas, un ultramaratón. El Q50 se corre en el cantón de Sarapiquí, en donde se está a 187 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 28 grados centígrados y con una humedad promedio del 90%. Para esta edición se iban a completar 86 kilómetros y días antes son pocas las cosas que se pueden hacer para garantizar una buena carrera. Bueno, una semana antes de una carrera ya no hay mucho que hacer, ya lo que uno entrenó, lo hecho está. Lo que uno sí puede hacer antes de una carrera es prepararse para la carrera, pero ya no físicamente, sino estructurar muy bien qué es lo que uno quiere previo a la carrera. Sí, estaríamos hablando de estudiarse muy bien la ruta, entender un poco la altimetría, definir muy bien mi estrategia, en qué voy a hacer en cada uno de los puestos cuando uno vaya a llegar, qué distancia hay entre uno y el otro, y eso sería yo creo que lo más importante. Bueno, principalmente tener la seguridad de que antes de una ultramaratón no se está uno sobreentrenando, porque puede suceder que se vaya a hacer un pico muy alto en atletismo faltando muy poco tiempo para una ultramaratón y resulta que lo que está haciendo uno es desgastarse. Gracias a la nutricionista entendimos muchísimo mejor, basado en el peso, porcentaje de grasa y otras variables que evaluamos, cuánto era el consumo de carbohidratos, de proteínas y hasta la misma hidratación durante la carrera. La idea es que podamos hacer diferentes mediciones para ver lo que es la composición corporal y para darte las mejores recomendaciones para que optimices tu rendimiento a la hora de la competencia, ¿verdad? Las mediciones que me hicieron sobre todo y que salí bien por dicha en un gimnasio en Cartago, resultó muy favorable para mí. Yo creo que es necesario chequearse antes de una competencia de este tipo. Queremos ver cómo está su peso, cómo está su porcentaje de agua, grasa, entre otros, para poder optimizar lo que es el rendimiento a la hora de la competencia. Se acercaba el momento, era la noche antes de la carrera. 170 atletas estaban listos para retar el Q50 en distintas categorías, 15, 40 y 86 kilómetros. Para muchos, la carrera ya había iniciado. La reunión de la carrera estuvo bastante interesante. Los mejores corredores de Costa Rica están, incluyendo unos extranjeros. Se espera un clima muy fuerte, muy duro. Estamos hablando de temperaturas que van desde 27 a 35 grados, una humedad como de un 90%. Hay quien me patrocina con estos productos que sin duda alguna me van a servir mucho, como pueden ver. También llevo cosas caseras, como pan que siempre será bueno, las famosas gomitas, confites y cajetas hechas en mi casa por mi señora. Se podría decir que mi entrenamiento y mis formas son un poco primitivas,
Pero bueno, así es como he logrado hacer algunas cosas. La mejor parte de cualquier reto que uno fije en su vida es la preparación, no necesariamente el día, porque esa es la parte que lo hace sentir a uno vivo. Llegó el día. La carrera tenía como salida y meta Aventuras de Sarapiquí. Los mejores corredores estaban ahí. Y ahí están básicamente alineados los mejores ultras de Costa Rica. Ahí estaban los 10 mejores de Costa Rica. Y entonces es muy bonito estar ahí porque trae un poco de nerviosismo, pero al mismo tiempo trae esa plenitud y ese balance, porque uno entrena demasiado para poder llevar su cuerpo al límite. Y qué mejor momento que hacerlo ese día. Y a las 5 de la mañana eso se ve, uno empieza a ver, bueno, de quién viene, quién no viene, hay mucho nerviosismo. Más rápido nos movamos, más rápido sole. Los minutos y segundos antes del arranque es algo que está uno esperando desde tiempo atrás, y llega ese momento y se siente uno feliz de poder entrar en esa aventura donde vamos tantos, y hay un sentimiento de que a todos nos vaya bien. En el camino se verá a quién le fue peor, quién le fue mejor, pero ese es el precio que se paga. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡valero! Inició la aventura. Venían horas de lucha, de suplicio, de exigencia física y mental al más alto nivel. Deportes de montaña, reportes en directo, noticias, Mountain Report, Mountain Report, presentado por Lead Adventure Media. ¿Sabían que el Adventure Racing es considerado como uno de los deportes más exigentes y desafiantes del planeta? Adventure Racing es un deporte multidisciplinario. Practican disciplinas tales como el rafting, mountain bike, escalada, navegación con mapas, kayak, trekking y natación, entre otros. Adventure Racing se practica en equipos mixtos de 4 personas, donde una persona representa al equipo como capitán. Esta persona es, en la mayoría de los casos, quien tiene el conocimiento de navegación terrestre para poder llevar a su equipo de un puesto de control a otro únicamente utilizando mapa cartográfico y brújula. Además, puedes escuchar Mountain Report de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y 4:30 de la tarde por 104.7 Hit FM. Para más información sobre rafting, kayak, cross country, downhill mountain bike, escalada y más, llega a facebook.com/Mountain Report y deja tus comentarios. Sigue en sintonía de Cuarto Elemento. Esto fue Mountain Report. Deportes de montaña, reportes en directo, noticias, Mountain Report, Mountain Report, presentado por Lead Adventure Media. Muy bien, estamos haciendo en una primera sección, hay mucha altimetría, hay que definitivamente trabajar un poco de estrategia. Se me hace fácil porque no estoy pensando en distancia, estoy pensando únicamente en el momento. Los primeros 40 kilómetros para quienes corrían 86 kilómetros y para el resto de categorías pasaban por los lugares más recónditos de Sarapiquí, y a pesar de las pocas horas de luz que llevaba el día, la humedad ya comenzaba a causar efectos y los atletas debían luchar contra eso. Desde un inicio, cada uno de nuestros personajes hizo su estrategia y planificaron los primeros 40 kilómetros a su manera. Q50 es una carrera que hay que dividirla en dos. No necesariamente porque sean 80 kilómetros y tenga 40 y 40, sino porque las características de la primera sección de 40 kilómetros son totalmente diferentes a la segunda. En la primera uno va a estar mucho más expuesto a la humedad, hay más sombra, pero hay mucho más humedad, pero así como hay más sombra, también la altimetría es mucho más variada. Bueno, yo por lo general no planifico. Me le enfrento al reto
sé que tengo que dar un paso y seguido el otro. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque por ser los primeros 40 kilómetros uno se puede llegar a sentir muy cómodo, especialmente porque uno corre con atletas que solo van a hacer 40 kilómetros. Entonces la posibilidad de ritmear o de pegarse a otros atletas es muy fácil y engolosinarse con hacer un buen tiempo en la primera sección es muy fácil. Se me hace fácil porque no estoy pensando en distancias, estoy pensando únicamente en el momento. Mi estrategia en la primera sección era simplemente mantener un paso constante, ser lo más eficiente posible y disfrutar. La primera parte era el disfrute. Yo tenía claro que en la segunda, cuando uno ya saliera a trillos o calles, a cielo abierto básicamente, iba a ser brutal y ahí es donde íbamos a vivir la peor zozobra. Si fuera el caso, que no lo acostumbro, más bien lo que ya recorrí, pero no lo que falta porque podría uno entrar en un gran estrés. Entonces yo aconsejo, y es lo que vivo, dar el paso después del que ya di. Alcanzamos a Felipe, lleva una GoPro en la cabeza, entonces vamos a que nos la dé para que no le estorbe más y ahora comenzar a seguir a Felipe. Muy bien, estamos haciendo eso en una primera sección, hay mucha altimetría, hay que definitivamente trabajar un poco de estrategia, no generar mucho desgaste, porque esta primera sección es muy técnica, puede dejar a varios ultras fuera. Estamos haciendo eso, conservando la mayor cantidad de fuerzas para la segunda sección, que va a ser la más caliente y la más plana. El primer tramo de la carrera no fue fácil para nadie. La temperatura, la humedad y el terreno estaban llevando a todos al límite. Bueno, este es el PC2, el kilómetro 20 y medio más o menos de la competencia Q50. Todo el mundo muy motivado, la verdad. Está bonito, el día está nublado, lo cual es realmente muy bueno para esta localidad que realmente es asquerosamente caliente. Y chiné a todos aquí, chiné al chiquito también. Felipe Guardia estaba cerca de finalizar los primeros 40 kilómetros. Ya el desgaste estaba presente. Mientras corría, la temperatura llegó a los 38 grados. El crono marcaba más de 5 horas y seguía su camino. Sin embargo, aquí era donde los genes de un ultramaratonista hacían aparición. En una ultra no necesariamente se corre todo el camino. Hay que desarrollar una buena estrategia de carrera. Hay muchas cuestas, hay muchas bajadas. Las bajadas normalmente hay que acelerar el paso, en los planos hay que aprovecharlos, pero en las subidas preferiblemente es mejor caminar. Todas estas carreras están llenas de emociones y eso es lo bonito, ¿no? Uno se destruye y se construye en cientos de veces. Ahí llega la parte importante que de lo que llaman el soul runner, que es correr por algo, correr por la familia, por los amigos, aquí correr con Vicente. ¡Vamos! En el caso de Q50, al ser un puesto de asistencia grande, donde van a tener los drop bags, que son las bolsas donde uno tiene tenis, ropa extra y algún tipo de comida específica que a uno le guste mucho, y lo que normalmente hago es agarro mis cosas y de camino comienzo a comer y de camino comienzo a preparar, pero no me quedo mucho, porque obviamente la gente empieza a preguntar y uno se empieza a sentir cómodo y eso no es lo que uno busca. Es el peor error que uno puede hacer es quedarse en un puesto o inclusive hasta sentarse. Entonces, ser eficiente, ser muy eficaz en el puesto y estar en constante movimiento. Pero mientras Felipe arrancaba la segunda parte del Q50, Jorge Umaña avanzaba lento.
El corte de tiempo aparentemente no le iba a dejar terminar su aventura de 86 kilómetros. La Q50 es fuerte, muy fuerte. Me inscribí para 80 kilómetros, pero solo voy a aguantar 40. Podría seguir, pero sería un serio problema para mi salud. Hay que ser sabio a veces. Pienso que tengo que entrenar más fuerte. Sin embargo, el deseo de terminar este reto cambió. Bien, ya no puedo hacer la otra parte, pero voy complacido. Si no conocía el terreno. Sí. Pero no la puede hacer porque no se siente bien o por qué. No, porque ya estoy fuera de tiempo. No, hombre, llégale. Usted no se preocupe por eso. Me decía, hubiera sabido, me dieron tranquilo. Porque sabía que no llegaba. Viene hasta las 6 de la tarde. Lléguele, tranquilo. Diga, no se preocupe. Gracias. Hasta donde le dé la máquina. Para don Jorge, el Q50 continuaba. ¿Qué tal amigos? Y bueno, les contamos que este fin de semana se llevará a cabo la gran final del Circuito Nacional Olympus 2012 frente a las instalaciones del Backyard Bar en Playa Hermosa. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver este video que les preparamos? Marco Montero, Wipeout Films. Vale, reviente con esos 80. Dale, don Jorge. Venga, don Jorge. Estamos con usted. Oye, voy a continuar, compa. Ya llega para 80. Vamos. La autoridad. Continué en el sufrimiento del otro poco que me faltaba, que fue muy duro. Pero al decirme Gerard esas palabras, prácticamente llegué a los 40 kilómetros, consulté con mi familia y otras personas. Unos me decían que desistiera, pero otros me decían que era cosa mía. No vale, mis respetos, muchas felicidades. Pero tómese un poquitito de las cosas que traemos, agüita, échese un poquito de agua. Vale, reviente con esos 80. Dale, don Jorge. Venga, don Jorge. Estamos con usted. Oye, voy a continuar, compa. Ya llega para 80. Vamos. La autoridad. ¡Vamos, don George! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! Y como cabezón que soy, pero que más bien alguien me dijo que es perseverancia, no cabezonada. Continué en el sufrimiento del otro poco que me faltaba, que fue muy duro.
Tengo 46 años para correr más de 200 kilómetros. Tengo que superarle eso. Al mismo tiempo que don Jorge emprendía sus segundos 40 kilómetros, Felipe avanzaba y le faltaba poco para finalizar la carrera. El cronómetro para Felipe ya marcaba más de 9 horas de competencia y para ese entonces la concentración llega a ser la mejor amiga. Q50 es una carrera brutal para mi criterio porque tiene lo peor de todos los mundos, que es el extremo calor y la humedad. Y uno nunca va a ser suficientemente experimentado para poder navegar y salir ileso dentro de una carrera. Para el final de la tarde, Felipe Guardia finalizó el Q50 con un tiempo de 11 horas y 19 minutos. Las ultramaratones son brutales, pero parte de lo brutal que puede tener un ultramaratón al mismo tiempo tiene una parte muy mística y que puede a uno llegar a transformarlo como individuo, y en este caso transformarlo para bien. Lo que sí hay que tener claro es que en esa transformación van a haber momentos muy difíciles. Algo que uno tiene que tener muy claro cuando uno decide hacer ultramaratón o cualquier deporte de alto rendimiento o de resistencia es que uno se va a destruir muchas veces durante la carrera, pero así como se va a destruir también se va a construir. La tarde llegaba a su fin y solo faltaba un corredor en finalizar la prueba de 86 kilómetros. Para este entonces, don Jorge era el personaje del momento. Tomé mucho más tiempo de lo previsto porque sufrí ciertas cuestiones como quemaduras en las ingles y eso me hizo bajar un poco el paso. Ya el crono marcaba más de 14 horas. Para este momento las fuerzas venían de lugares que solo un corredor y un luchador saben. Se presenta un fenómeno de que estas carreras, como las otras que yo he hecho, casi siempre me hacen mejor persona. Y una de las cosas más grandes que me sucedió fue cuando llega mi nieto. Está enterísimo. No, hombre, está pura vida. En estos momentos el ser humano saca lo mejor de sí. Es difícil explicarlo, pero uno siente en estos momentos, pese al esfuerzo, que la vida vale la pena y que hay cosas que no se pueden comprar con el dinero. Yo voy con mi abuelo, dando la asistencia y acompañándolo. Ya casi llegamos. ¿Para dónde vamos? Directo. Opciones. Puedes seguir por la ruta original de los 80 kilómetros, que serían como 8 kilómetros más o menos, o puedes seguir hacer un pequeño cortecillo y le cortamos como 2 kilómetros y nos ahorramos, se ahorra ahí unos trepones y unos columpios. Yo creo que ya es suficiente lo que han hecho por mí. No, vea, vamos ahora, aquí. si usted quiere seguir, seguimos. Yo sigo. La gente no hay problema. La gente que se vaya si le da la gana. Para el día de la competencia la humedad tuvo un tope de 98% y la noche fue ese punto máximo. Lo físico pasaba a un segundo plano. No, yo creo que el ser humano tiene capacidades insospechadas para seguir adelante en lo que sea. Ya llegaban los últimos kilómetros y don Jorge ya se acercaba a la meta. El cronómetro marcó 17 horas con 1 minuto, cuando Jorge Umaña completó 86 kilómetros del Q50.
¡Pasa por aquí! Llego a la meta, hay una serie de personas que jamás se me olvidarán, gente que había hecho el esfuerzo de quedarse ahí tal vez con ganas de ir a comer o ir a descansar, ahí me esperaron hasta el final, yo los atrasé, les pedí disculpas y les agradezco que me alcahuetearon, como les dije ahí, que alcahuetearon esa posibilidad de yo poder terminar la competencia. Al final, sin importar el tiempo, la posición y la edad, estos atletas demostraron que su mayor victoria fue interna. Lo que más me llena y más me inspira no necesariamente es la expectativa de qué lugar voy a llegar, sino la expectativa de saber que pase lo que pase durante una carrera, siempre voy a dar lo posible para llegar a la meta. Ya sea arrastrándome, ya sea caminando, como sea, siempre voy a llegar a la meta. Y creo que nunca voy a estar contento, siempre voy a querer correr más y principalmente donde uno pueda pisar la tierra, donde pueda tener contacto con árboles, naturaleza, animales. Se podría decir que los ultramaratonistas, con el perdón de ellos, hablo por mí, somos un poco salvajes. Nuestra admiración a cada atleta que completó esta prueba, que sobrepasa todo límite físico.